ya se ha avanzado bastante el código laboral y hay algo que a mí me ha llamado la atención porque ahora no ha despertado las alarmas o ha pasado desapercibido el tema de las trabajadoras domésticas, cuando hace 2 años y algo se anunciaron una serie de medidas que luego, dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional las eliminó. Fue todo un escándalo. Sin embargo, ahora todas esas medidas fueron reintroducidas y sin embargo la población como que no se ha dado cuenta que están convirtiendo los hogares dominicanos en empresas y nos están convirtiendo en empresas sin darnos las herramientas para hacerlo. Una cosa es querer dignificar la labor de las trabajadoras. Bueno, ya no quiere que le digan trabajadoras domésticas. Entre los cambios que se hicieron ahora se van a llamar trabajadoras del hogar. Pero otra muy distinta es imponerle a un ama de casa que sea un gerente de recursos humanos, que básicamente eso es lo que están pidiendo, sin un respaldo fiscal, sin ningún tipo de conocimiento administrativo. Y realmente puede la clase media, desde la media baja hacia arriba, sostener esto. O sea, en lograr de formalizar a las trabajadoras domésticas, posiblemente estemos trabajando en su contra y llevemos al sector al colapso. ¿Y por qué lo digo? En el 2021, que fueron las cifras más antiguas que encontré, según un estudio, en República Dominicana, mal contadas, muy mal contadas, habían 245.102 trabajadoras o trabajadores domésticos, porque habían unos 20 y pico de miles que eran hombres. Estamos hablando de que son más que los empleados de las zonas francas y son el tercer sector que más emplea mujeres. Y entre los cambios que vienen, según si se aprueba el Código Laboral, ¿cómo está en que van a trabajar un máximo de 8 horas diarias, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente yo no creo que ninguna trabajadora trabaje realmente las 8 horas, pero si hay que poner un tope, sí, 8 horas es una cifra. Si tú llegas a las 7 a trabajar y te vas a 5 o 6 de la tarde, básicamente es eso. Vas a tener que no vas a poder trabajar más de 48 horas semanales y vas a tener los fines de semana de descanso. Digo fines de semana por decirlo, pero día y medio, 2 días. Pero vas a tener un salario mínimo de 10,000 pesos, tienes que pagar licencia de maternidad, tienes que pagar protección ante despidos, tienes que pagar despidos sin causales. O sea, no es que tú decidiste que ya tú no vas a tener a la trabajadora, no. Es como si tú tuvieras una empresa, usted tiene que justificar porque usted la está cancelando. Tienes que tener seguro de salud, tienes que tener un plan de pensiones, ya no se va a incluir el tema del transporte, la vivienda y los alimentos dentro del sueldo, lo cual usted lo ve como muy humano y es cierto. O sea, yo soy incapaz de que la señora que trabaja en mi casa, si yo estoy comiendo, dejarla sin comer. Pero cuando usted le saca lápiz a eso, resulta que una persona que coma, si trabaja todos los días en su casa, desayuno y come y cena, estamos hablando de 6,000 pesos más, además de su sueldo. Estamos hablando de que ahora se estila que se paga el sueldo y se paga el transporte aparte. Súmele a eso 3,000 pesos más, van 9. Y si además esa persona se queda en su casa y usted, como es lógico, por lo menos cuando yo tenía trabajadora que se dormía en mi casa, a ella se le compraban todos sus artículos de aseo personal. Porque usted tiene un ser humano, usted no tiene un animal en su casa. Y estamos hablando de que esos son algunos 2,000 y pico de pesos más. Estamos hablando que solamente en esa persona usted se va a llevar 12,000 pesos y eso no está incluido en el sueldo. Entonces, cuando usted le pone los 10,000 pesos mínimo de sueldo, estamos hablando de que una persona básicamente usted le va a estar pagando 20,000 y pico de pesos mensuales. Que no lo ganan aquí profesionales. Usted tiene licenciados en administración siendo cajero que no llegan a ganar 22,000, 25,000 pesos. Pero usted le está diciendo a los hogares dominicanos que eso es lo que van a tener que pagar. Entonces yo no sé si ellos tuvieron en cuenta la realidad social de la República Dominicana. Porque en Europa y en Estados Unidos hubo una sobreregulación sobre estos temas y ahora resulta que esos son servicios para la clase alta. Eso es impagable para la clase media en esos países. Eso es un lujo. Pero resulta que nuestra realidad social es que eso en República Dominicana es una necesidad. Es una necesidad porque aquí todo el mundo trabaja el día entero y usted hasta siendo cajera en una de esta banca, usted necesita a alguien que le cuide el niño en la casa. Pero resulta que en República Dominicana todo el mundo gana
o todo el mundo no, un por ciento importante, un 80 y pico por ciento de la población gana menos de 30,000 pesos y usted le está diciendo que tiene que buscar 20,000 para pagar trabajadora. ¿Qué va a hacer la gente? Bueno, va a buscar soluciones alternas. Por ejemplo, cuando se habló la primera vez de que iba a haber que tener contrato, de que iba a tener que tener seguro, de que iba a tener que hacer una serie de cosas, que yo hice, la trabajadora que yo la tenía de lunes a sábado, la cancelé y busqué una que va 3 días a la semana. Aproveché un especial y me busqué el robot que me barre y me trapea la casa. Entonces, los días que la doña no está, e incluso los días que ella está, porque aquí hay mucha polución en lo que vivimos en la ciudad, la máquina me barre y me trapea sola la casa completa. Y pasé de tener una persona de lunes a sábado a tener una que va 3 días a la semana. Para reducir el gasto, pero también para no generar esas responsabilidades fiscales y legales que ahora la ley va a establecer que yo tengo que tener. Y por eso dije, y inicié mi comentario diciendo que a mí me extraña mucho que no haya levantado alarma, porque básicamente todos los hogares de República Dominicana que tengan un personal de servicio lo están convirtiendo en una empresa. Usted cuando contrata un personal de servicio va a tener que buscar un abogado para que le haga un contrato. Pero en ese contrato usted va a tener que cotizar todos los meses a la Seguridad Social para que tenga seguro de salud y para que tenga un plan de pensiones. Usted va a tener que empezar a ahorrar para la cesantía, porque tiene cesantía. Ya yo le dije que tiene un sueldo mínimo para empezar, que va escalando según los días que usted la tenga contratada. Usted no va a poder cancelarla cuando usted entienda o cuando usted ya no pueda. No, usted tiene que tener un despido injustificado. O sea que yo me imagino que usted, para poder justificar y no terminar entrampado con una demanda en el Ministerio de Trabajo, usted va a tener que ser como los recursos humanos y tener una hojita todos los días cuando ella llegue a su casa. Llegué a las 8 de la mañana y me fui a tal hora. Almorcé a tal hora y duré 1 hora de almuerzo. Pero si usted quiere que la empleada doméstica deje de formar parte de las familias, que es la realidad general, la realidad y casi la generalidad en República Dominicana, que usted termina considerando al personal de sus hogares como parte de la familia, si usted lo convierte en empleado, tiene que entender que un empleado no tiene los derechos que muchas de ellas disfrutan. A un empleado yo no le tengo que dar comida. A un empleado no es parte de mi familia. Un empleado yo no lo hago parte del diarismo de mi familia. Un empleado es una gente que llega a mi casa o a mi empresa a las 8 de la mañana, se va a las 5 de la tarde. Si vivió, si no vivió, mientras me cumpla con mi labor, pues se acabó. A eso que usted está condenando a esas mujeres que para colmo están en un estado de vulnerabilidad. Eso no significa, ni estoy diciendo que no se merezcan derechos. Todo lo contrario, porque aunque la generalidad es que todos tratamos a las personas de nuestros hogares como parte de la familia, hay un sector que ha sido tradicionalmente abusado, sobre todo en lo que tiene que ver con las menores de edad, que también aquí se impuso un tope de 16 años, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque durante muchos años aquí se utilizaba que usted tenía una primita, un sobrinito, todos tuvimos siempre una primita que venía desde el hogar, desde el campo, te la mandaban con 12 o 13 años para que fuera a mejorar su vida a los hogares, formaba parte de la familia, pero cuidaba tal vez al primito más chiquito, o cocinaba, o lavaba, o cualquiera de las otras actividades que se realizan en un hogar, que también son de los peligros que conlleva esta ley, porque con todo esto que te están poniendo de responsabilidades legales, tú básicamente fácilmente buscas una gente ahora para que vaya una vez a la semana o una vez cada 15 días y te haga una limpieza general de la casa, y el resto del tiempo tú lo haces tú cuando tú puedes y cuando te sobra el tiempo. Entonces, yo diría que el Ministerio de Trabajo, y ustedes muchas veces, aquí mis compañeros muchas veces han hablado de esa mala costumbre de nosotros hacer copy-paste de leyes internacionales, que podrán funcionar en Europa, pero no necesariamente van a funcionar en Latinoamérica, donde la realidad social es totalmente distinta. Desgraciadamente, aquí necesitamos a alguien que se quede en los hogares para ayudarnos con los niños. O usted tiene los cuartos para usted pagar una clase por la tarde en un colegio, que se te quede hasta las 5 o 6 de la tarde el muchachito, en lo que tú sales del trabajo. Esa es la realidad social, por lo menos para la clase media baja hacia arriba. Y ahora usted le está diciendo a esa sufrida clase media
porque es la sufrida clase media, nosotros somos el sándwich en República Dominicana, que con nuestros impuestos pagamos todos los servicios gratuitos que le dé el Estado a la clase baja, mantenemos a la clase alta y nosotros no recibimos un solo beneficio, porque no recibimos ninguno, porque nosotros no usamos los hospitales, no usamos las escuelas públicas. Tenemos que pagar 2 veces el agua, 2 veces la luz, 2 veces la seguridad. Son 2 veces que se pagan, porque usted se la paga a las EDA y tiene que tener planta o inversor en su casa. Se supone que hay seguridad, pero en todos los edificios nosotros ahora tenemos que tener cámara, malla eléctrica y un seguridad en la puerta. ¿Es así o no es así? Y entonces ahora, además de todo eso, el Estado me va a decir a mí que mi casa es una empresa. Nosotros recibimos dividendos, beneficios en los hogares. Los hogares no son empresas ni producen recursos. Entonces, yo diría que tal y como ya falló el Tribunal Constitucional en su momento, nuestros legisladores, en vez de estar haciendo copy-page, tienen que buscar una solución salomónica. Porque lo que van a fomentar es más informalidad o que la gente busque soluciones creativas a la necesidad de tener una persona en el hogar. Menos tiempo, tal vez tener un día a la semana. Señores, ya hay soluciones hasta que van y te buscan la ropa a tu casa, te la lavan y te la llevan a tu casa de nuevo planchada y arreglada por 3 pesos, que cuando viene a ver te sale mejor. Entonces, teniendo en cuenta que, vuelvo y repito, mal contado son casi 300,000 personas que están en ese sector, muy mal contado, y las estadísticas que tiene el Ministerio del Trabajo son del 2021, y que usted puede afectar a un sector que emplea más que las zonas francas. Entonces yo diría que así como ustedes con la zona franca temperaron y tomaron en cuenta la competencia y la realidad socioeconómica, también tomen en cuenta la realidad socioeconómica de las familias dominicanas. Despertar.